recorrido por la ciudad. Ah, la tabla, ¿verdad? Hola, buenos días. ¿Qué pasó? ¿Quieren una botella de agua? Allá y donde sea. No, changarro no. Al frente mejor. Claro. Pues ese voy yo y Salomón. ¿Está buscando una servilleta? No. Ah, vale. ¿Qué va? Aquí estoy, mira. Nada más lo voy a mover tantito. Eh, yo creo que fue a buscar el agua. Dale, dale, mano. Llámale, Salomón, ¿está? Si no te va a correr, dirá que se quedó. ¿Pero por qué? Si ya está, dile. Lleva. Su cinturón de seguridad. Mantenga dentro del vehículo manos y brazos durante todo el recorrido. Está prohibido levantarse de su lugar, ya que estaremos pasando muy cerca de cables y puentes y puede lastimarse. Si tiene alguna pregunta, nuestro personal estará feliz de asistirlo. Le recordamos que tenemos recorridos a los pueblos mágicos de Cholula, Zacatlán, Chignahuapan, Cuetzalan y Atlixco. Si te gusta la gastronomía, nuestro tour gastronómico te contará la historia de la gastronomía poblana, además de degustar las famosas semitas, chiles en nogada, en fin, un paraíso gastronómico. Solicite informes con nuestro personal o en nuestra página web tiptours.mx. Estamos listos para iniciar. Recuerde, no debe levantarse, sacar manos o cabeza, y el uso de sombrillas y selfie sticks está prohibido. El Zócalo de Puebla. Este fue uno de los primeros espacios definidos por el asentamiento español en el siglo XVI. Aquí se llevaban a cabo las asambleas públicas, se establecían los mercados, la plaza de toros y se realizaban los juicios públicos de la Inquisición. Encontramos en el centro la fuente de San Miguel Arcángel, primer santo patrono que tuvo esta ciudad. En las 4 esquinas de esta plaza existen 4 estatuas que fueron regalo de las comunidades extranjeras que se establecieron en esta ciudad a principios del siglo XX. Fundación de Puebla.
Puebla, a diferencia de otras ciudades de la Nueva España, no existía como población antes de la llegada de los españoles en 1521, por lo que no fue asignada a ningún encomendero ni conquistador. Era una zona despoblada, colindante de varios señoríos prehispánicos, conocida con el nombre de Huitzilapan o Río de Colibrís, por la abundancia de brotes de agua dulce y de estas aves. Los franciscanos habían llegado a la Nueva España con el propósito de crear una nueva civilización de paz a semejanza de la ciudad celestial de Jerusalén. La corona española buscaba llevar a cabo un experimento social utópico para colonizar y proteger a sus nuevos súbditos en estas lejanas tierras de su reino. La segunda audiencia, representada por el oidor don Juan de Salmerón, con la autorización de la reina Isabel de Portugal, el primer obispo de la recién fundada diócesis de Tlaxcala, el dominico fray Julián Garcés y el franciscano fray Toribio de Benavente Motolinía, se interesaron y responsabilizaron de fundar una Puebla de españoles. Así, el 16 de abril de 1531 se realizó una misa con la que quedó establecida esta nueva fundación, que recibirá el título de ciudad el 20 de marzo de 1532 a través de un documento firmado por Isabel de Portugal y que se conoce como Cédula Real. En 1538 se logra que la misma reina conceda un escudo de armas de esta ciudad de Los Ángeles. La reina ordena la eliminación de impuestos durante 30 años para fomentar el crecimiento en la población. La Catedral Angelopolitana. Las torres de la Catedral de Puebla siempre han impactado por su tamaño a chicos y grandes. Es uno de los recintos religiosos más bellos de México. Mide 74 metros desde la base hasta la torre y se le considera la más alta de América Latina. Su construcción data del año 1575, debido a que la anterior presentaba daños irreversibles desde 1561. El autor de la traza fue Francisco Becerra, arquitecto español, constructor también de la Catedral de Lima, Perú. Empezó la construcción por órdenes de Enrique de Almanza. La catedral, con su combinación de estilos renacentistas, barrocos y neoclásicos, se toma también como sede de las bellas artes que en su interior encontramos pinturas, escultura, carpintería de gran calidad artística y pueden considerarse como joyas únicas del arte universal. La torre norte, es decir, la que está rumbo al Zócalo, es la única que tiene campanas. La más grande fue llamada Santa María de la Concepción y rebautizada después como Doña María Palafox, en honor al famoso obispo Juan de Palafox y Mendoza. Cuenta la leyenda que cuando esa campana, que pesa más de 8.000 kilogramos, estaba lista para ser colocada en la torre, empezaron a surgir preguntas sobre la forma de cómo la subirían, y pasaron los días, las noches, y no encontraban respuesta. Entonces sucedió un milagro. Una mañana, cuando los trabajadores que colocarían la campana llegaron al atrio de la catedral, se dieron cuenta que no estaba. Algunos pensaron que se la habían robado, pero ¿cómo robarse una campana tan pesada? La buscaron por todos lados. Y nada, hasta que alguien miró hacia arriba y encontró que la gran campana estaba colgada dentro de la torre. Los ángeles se encargaron de subir la campana. Es así que surge la leyenda de los ángeles. En su interior encontrará el altar del perdón, las capillas, el ciprés, el coro, el retablo de los reyes, la sacristía, la capilla del octavo. Así que no dejen de visitarla. A su derecha, la Casa de la Cultura. El Colegio de San Juan fue fundado por el licenciado Juan Larios, catedrático de la Ciudad de México y después cura de Acatlán, para formar 12 colegiales que sirvieran como acólitos de la catedral. En 1644, Palafox y Mendoza lo une junto con el Colegio de San Pedro para formar el Seminario Conciliar Palafoxiano, teniendo la opción los estudiantes de ordenarse o no como sacerdotes. Hoy en día es la Casa de la Cultura y dentro se encuentra la famosa Biblioteca Palafoxiana. A su izquierda, el Jardín del Arte.
En el centro de este jardín se encuentra un busto del líder y fundador de la CTM, Confederación de Trabajadores de México, el señor Vicente Lombardo Toledano. Al fondo de este jardín se encuentra un mapa de Puebla de 1750, elaborado en Talavera por artesanos poblanos, donde lo que se ve de azul es el río. Anteriormente pasaba un río por el Boulevard 5 de Mayo. Los fines de semana, este jardín se convierte en un bazar de pinturas donde los artistas locales muestran sus pinturas al público en general. A su derecha se encuentra la Plazuela de los Sapos. Antiguamente se le llamaba Donata. Se le conoce con este nombre porque cuando el río de Almoloya y de San Francisco se desbordaban, hasta aquí llegaba el agua que se quedaba estancada por varios días. Este era el lugar predilecto para que miles y miles de sapos croaran día y noche. Los fines de semana, este callejón se convierte en un bazar de antigüedades donde puede encontrar muebles rústicos y restaurantes. La tradicional Cantina La Pasita, ubicada a su izquierda. En este lugar podrá disfrutar de las bebidas que expenden desde hace décadas. Una de las bebidas más solicitadas es la llamada pasita, que se acompaña de un queso y de una fruta seca. Cuando pida esta bebida, le van a preguntar para cuántas cuadras la quiere, ya que pasando estas cuadras, usted caerá desmayado. Esta cantina abre todos los días de 12:30 a 5:30 de la tarde. Los barrios indios. A diferencia de otras ciudades novohispanas, el experimento social de la fundación de la ciudad de Los Ángeles implicó su construcción en un lugar donde no hubiera un asentamiento importante de indios, precisamente por su característica de fundación española. Por lo tanto, no existía un pueblo. La escasa población española requería del servicio de la abundante mano de obra indígena. Esto implicó que población indígena de zonas aledañas fueran desplazadas hacia Puebla. La identidad colectiva en los barrios se centraba alrededor de la figura del santo local y la imagen simbólica que lo representaba. Barrio de Analco. Al frente se encuentran las torres de la iglesia de Analco, del siglo XVI, dedicado al Ángel Custodio. Analco fue uno de los barrios indígenas más importantes de la ciudad de Puebla, que se fundó en 1531. Este barrio aún conserva características tradicionales, como el trazado de sus calles empedradas con piedras de ríos. En este se colocan los fines de semana un bazar de artesanías. Analco, en náhuatl, significa al otro lado del río. En su interior se encuentra la escultura del Señor de las Tres Caídas. Su capilla se hizo con las limosnas que donan los comerciantes de la Nao de China. El puente de Obando. Este se mandó a construir en el siglo XVIII para uso particular del señor Agustín de Obando y Villavicencio. Es el único puente sobreviviente a todas las modificaciones que ha tenido esta ciudad. En este puente abundaban muchos que servían para comunicar la ciudad, ya que estaba dividida por el río que cruzaba sobre lo que hoy es uno de los bulevares más transitados y a su vez dividía las clases sociales. A su izquierda, el Ángel Custodio. Pintado de amarillo, esta modernista obra escultural del siglo XXI fue inaugurada el 7 de noviembre de 2003. Su creador es el escultor y arquitecto Enrique Carvajal, mejor conocido como Sebastián, originario de Chihuahua. Ha sido reconocido mundialmente, quien también tiene importantes esculturas en ciudades como Monterrey y Guadalajara. Su creación más reconocida es la cabeza de caballo, mejor conocida como el Caballito de Sebastián, la cual se encuentra en la Ciudad de México. A su derecha encontramos la Plaza Comercial San Francisco. En la fachada de esta plaza se buscó respetar la vieja estructura de una fábrica textil. Al interior de esta plaza se encuentra un centro comercial. Está ubicado en el antiguo barrio de Indios de la Luz, el cual formaba parte de una de las 4 divisiones del barrio de Analco. Era un sitio donde abundaba el barro y debido a esto, desde el siglo XVI se asentaron vidrieros y alfareros que producían loza común, amarilla, blanca y colorada, además de objetos de vidrio y barro vidriado como cazuelas, jarritos, etc. Actualmente, aún hay talleres que producen este tipo de artículos. A
A su derecha, el centro de convenciones llamado William O. Jenkins. Anteriormente estos espacios eran industrias textiles del siglo XIX y XX. Actualmente este centro de convenciones es el recinto más atractivo funcional para llevar reuniones y eventos. Fue inaugurado en 1994. Es el único del país que está ubicado en un centro histórico. A su derecha, el Templo de San Francisco. En 1532, siguiente año de la fundación de la ciudad, los franciscanos ya tenían asignados solares y agua para la edificación de un convento. Fray García de Cisneros, primer guardián de la fundación angelopolitana, tomó posesión de las tierras y con ayuda de los indios de Huejotzingo construyó unos cobertizos. En 1585 se concluyó la iglesia y el convento. La fachada de este templo está cubierta de ladrillos, talavera y cantera. Al interior de este templo se encuentra la capilla del Beato Sebastián de Aparicio, cuyo cuerpo aún se conserva en una urna de plata. Encima de esta se encuentra una pequeña figura estofada de 30 centímetros traída por Hernán Cortés desde España. Se le conoce como la Virgen Conquistadora. A su derecha, el monumento a los fundadores de Puebla, Fray Julián Garcés, Fray Toribio de Benavides. ¿Irá a dar su discurso o ya no? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Otra vez vamos al fuerte de Loreto. Estamos pasando por la calzada de los Tres Juanes, Juan Nepomuceno, Juan de Salmerón y Juan Francisco Lucas. En unión con el ejército mexicano, este grupo de valientes serranos del norte del estado de Puebla lucharon heroicamente en la gran batalla del 5 de mayo, originarios de Zacapuaxtla, Tetela y Xochiapulco. Fue importante su intervención en la Guardia Nacional, conformando la brigada de Miguel Negrete, comandantes que reunieron a los soldados por órdenes del general Ignacio Zaragoza para la intervención francesa. A su izquierda, el Auditorio de la Reforma fue inaugurado en 1950. Sin embargo, el tiempo hizo su trabajo y el desgaste se acentuó hasta que en 2008 el inmueble fue clausurado. Así continuó hasta que en 2011, junto con el rescate de la zona de los fuertes, se anunció su remodelación. Y fue hasta el mes de febrero de 2014 que el auditorio recibió nuevamente a una orquesta. Al frente, a la izquierda, tenemos el Museo Regional o Museo de Antropología e Historia. Fue inaugurado en mayo de 1976. En las 4 salas del museo se exhiben objetos de arte, arqueología, historia y etnografía del estado de Puebla, abarcando diferentes épocas del México antiguo, la conquista, la independencia, la Revolución Mexicana, las tradiciones y la vasta museografía relacionada con la identidad poblana. Con la conmemoración de los 150 años de Puebla, este fue remodelado en su fachada. Fuerte de Guadalupe. Este fue parcialmente destruido, ya que fue el que recibió todos los impactos de la artillería francesa el día 5 de mayo de 1862. El general Zaragoza concentra en Puebla a 4.500 hombres, reuniendo a los hombres de los batallones de los estados de Michoacán, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Es aquí donde fue la batalla. Oh, wow. Primero. Y pues bien amigos, aquí a nuestra mano derecha encontramos otra bonita vista panorámica de la ciudad.
Ay, con razón, están todos estos huecos aquí. Aquí pegaban los balazos, güey. Los cañonazos. Monumento a la victoria del 5 de mayo. A nuestra izquierda, soberbio conjunto escultórico en bronce con base de cantería que termina en una fuente creado por el escultor poblano Ernesto Tamariz y de los arquitectos Vicente Mendiola y Everardo Morales. Se erigió con motivo de la celebración del centenario de la heroica batalla de Puebla y pagada por el pueblo con un costo de 1,5 millones de pesos. Este monumento fue coronado por una mujer, el hada que representa a la victoria. A su derecha, el Museo Interactivo de la Batalla del 5 de Mayo. Puebla fue un punto clave para la historia del país, por lo que este museo interactivo revive de forma didáctica la batalla del 5 de mayo de 1862 en la zona de los fuertes. Esta batalla fue en contra del ejército francés, que en aquel entonces era el más poderoso del mundo. Este museo narra las acciones militares y contiene las biografías de héroes nacionales como la del general Ignacio Zaragoza, a través de pantallas táctiles y proyecciones 3D. A su derecha, el nuevo Centro Expositor de Puebla fue reinaugurado en enero del año 2012. Tiene una capacidad para 20,000 personas. En este espacio se pueden desarrollar eventos como conferencias, conciertos e informes de gobierno. Es nuestro recinto ferial desde los años 70. A su derecha se encuentra el planetario. Aquí se exhiben películas con formato de cine IMAX. En el año de 1972 se inició la construcción del planetario con un diseño de estructura metálica piramidal, bajo la cual se instaló una geodésica que resguarda el equipo Omnimax de multimedia o multimagen, donde se realizan simulaciones del universo auxiliándose de una esfera que contiene 10.400 lentes que proyecta el mismo número de objetos, hasta la sexta magnitud, que es el límite que alcanza el ojo humano. Tiene una capacidad para 150 personas y fue inaugurado en 1980. Junto al planetario está el Museo de la Evolución de Puebla. Abarca desde la historia del cosmos hasta las eras geológicas de la Tierra, pasando por el Big Bang y la creación del ser humano. Es un recinto que se especializa en nuestra evolución ¡Suave, y todo suave! lo que nos rodea. Son más de 10.500 metros cuadrados de exhibición que exploran los 14,000 millones de años que ha experimentado el planeta Tierra. Chicos y grandes se divertirán. ¿Y este qué es? Es algún caballo. Y pues bien amigos, al frente atrás de ese edificio gris encontramos una vista panorámica del Estadio Cuauhtémoc, de azul con blanco. Al frente y a la derecha encontramos una vista panorámica del Estadio Cuauhtémoc. Fue proyectado por el arquitecto mexicano Pedro Ramírez Vázquez, quien tiene como obras el Estadio Azteca y la Basílica de Guadalupe. Fue inaugurado el 6 de octubre de 1968, durante la preinauguración de los Juegos Olímpicos de México. Lleva el nombre de Cuauhtémoc debido a que fue la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma la empresa que mayores recursos aportó para la construcción del estadio. El gran escenario sirvió durante los Juegos Olímpicos de 1968 y más tarde albergó 2 Copas del Mundo, 1970 y 1986, contando con grandes figuras del balompié mundial como el gran jugador Diego Armando Maradona, quien jugó con su selección en este estadio. El Estadio Cuauhtémoc ha sido la casa del fútbol poblano. Ok. Ole.
árboles bien grandísimos. Pero Palito, ¿sí? Pero si entonces sí pegan Izquierda aquí. se encuentra la fuente, monumento y mausoleo del general de división Ignacio Zaragoza. Es obra del artista Jesús E. Contreras y el vaciado de la Fundación Artística Mexicana de la Ciudad de México fue inaugurada el 5 de mayo de 1897 por el gobernador de Puebla, general Lucio P. Martínez, que desde 1962 se encuentra en este lugar. En el fondo de esta se encuentran los restos del general Ignacio Zaragoza y de su esposa, la señora Rafaela Padilla. También podemos observar en la parte inferior una figura que representa al ejército mexicano y otra que representa al ejército francés. Así como también podemos observar al caballito que tiene una pata arriba. Esto significa que el general Ignacio Zaragoza murió de tifoidea el 8 de septiembre de 1862. Es por eso que el licenciado Benito Juárez decide nombrar a Puebla como Puebla de Zaragoza en honor al general. Teleférico de Puebla. Cuenta con 2 estaciones, una de 58 metros ubicada en el centro expositor y otra de 48 metros localizada en el Parque Paseo del Teleférico frente al mausoleo del general Ignacio Zaragoza. En total, tiene una longitud de recorrido de 688 metros y 2 cabinas. Desde lo alto del teleférico, admira el mural urbano más grande del mundo, así como las espectaculares panorámicas de la ciudad y los volcanes. En la gastronomía de Puebla existe un platillo con más de 3 colores, el chile en nogada. Cuenta la leyenda que cuando Iturbide regresaba de Córdoba a Veracruz, después de firmar la independencia de México, pasó por Puebla el 28 de agosto, día de San Agustín, por lo que para celebrar su santo se le quiso ofrecer un banquete. Nuestra ciudad era bien conocida por la excelente sazón de las monjas del convento de Santa Mónica, a las cuales se les ocurrió que se podría elaborar un platillo que simbolizara la bandera trigarante. Los ingredientes básicos de este platillo eran representativos del estado de Puebla, el chile poblano y la nuez de Castilla a la que llamaron nogada. Una vez relleno el chile fue cubierto con la nogada que representa el blanco de la bandera. El platillo se decoró con ramitas de perejil que simboliza el verde y para el rojo le pusieron granada como el tercer color que integra a nuestra bandera. Recuerden que si no está capeado el chile, entonces no es el auténtico chile en nogada y únicamente se prepara en los meses de julio, agosto y septiembre, ya que los ingredientes originales solo se cultivan en esta época del año. La cocina era una de las actividades más socorridas por las monjas poblanas. La actividad culinaria se centraba en una estancia amplia que cobijaba el fuego y los espacios destinados al almacenaje, normalmente con cazuelas colgadas en los muros y techos. Mira, está otro McDonald's, vámonos. Está McDonald's. Es el McDonald's de los pobres. Sí. Nos estamos incorporando al Boulevard 5 de Mayo. Antiguamente era el río de Almoloya, que en la lengua náhuatl significa donde emana el agua. A la edificación del convento San Francisco en el siglo XVI cambiaría al nombre Río de San Francisco, hasta que fue entubado en 1963. Este río era una barrera natural que dividía al centro de la ciudad, donde solo habitaban los españoles, de los 5 barrios indígenas que se establecieron en la periferia. Estos barrios fueron Analco, Xanemetla, Santiago, San Antonio y San Sebastián.
Festividades de la ciudad de Puebla. Una semana antes de Semana Santa se realiza el carnaval donde las cuadrillas de diferentes colonias y barrios se preparan para salir a bailar en el bailable conocido como Los Huehues. Semana Santa, solemne celebración, viernes de procesión y sábado de gloria. Quema de Judas en el barrio del Artista. Abril-mayo, Feria de Puebla. Hay exposición industrial, artesanal, agrícola y comercial. Eventos artísticos y culturales. Junio, Festival del Mole Poblano. Agosto, Festival del Chile en Nogada. Septiembre a noviembre, Festival Internacional de Puebla. Empieza el último viernes de septiembre y termina en noviembre. Una de las tradiciones más arraigadas en Puebla es la procesión del Viernes Santo. En 1991, un grupo de poblanos rescatan una de las tradiciones más devotas de la Puebla virreinal, la procesión de Viernes Santo. Actualmente se considera la de más convocatoria en América Latina. Al frente a la derecha se encuentra el teatro principal. La obra se inició en 1742, pero avanzó con lentitud, por lo que se inició la representación de comedias. En sí, realmente era un corral con muros que solo tenían 1 metro de altura. Sus palcos y gradas estaban hechos de tablones, mal unidos con una cubierta de lienzo, de algodón y teja. Todos los asistentes tenían que llevar en qué sentarse. Ante estas pésimas condiciones, el cabildo decide terminar la construcción, iniciando los trabajos de reconstrucción en 1746. En 1902, después de la última obra, se cerró el teatro y a las 5 de la mañana el teatro se quemó. Fue reconstruido en 1937. Oh, ya. ¿Entonces el carrito no estará por aquí? El carro está no. abajo. Ah, sí, ¿verdad? No es aquí. Creo que es de allá para allá. Sí, de allá. Vale, 100 pesos. Sí, ya. Barrio del Artista. Tradición. A su derecha, la Casa del Alfeñique es de un material tipo de azúcar y de almendra. Fue construido por Antonio Santamaría de Inchaurregui y de Juan Ignacio Morales, quien fue un maestro herrero. Fue utilizado por primera vez como el primer museo público de la ciudad de Puebla. La colección tiene más de 500 piezas de carácter histórico y fue la primera casa de 3 pisos que se construyó en la ciudad de Puebla. A su izquierda, El Parián. Es un mercado de artesanías. Usted podrá adquirir productos poblanos tradicionales desde la famosa talavera, obras en papel maché, textiles, bebidas y dulces típicos. Todo esto antes era una plazuela llamada San Roque en el siglo XVIII. Hay que venir ahorita. Meto mi... Yo creo que para allá está, yo creo, ¿no? Ahí está, sí. Aquí atrás. Ajá. Pero si se quita entonces. Sí, se recorren.
No quiero que te A su izquierda, San Pedro Museo de Arte. En sus inicios, en 1545, fue un hospital para hombres y luego mixto. En el siglo XVIII quedó a cargo de la Orden de los Hospitalarios de San Juan de Dios. Esta construcción data del siglo XVII y es uno de los más bellos en su género. El edificio tuvo múltiples funciones a lo largo de su historia. Por algún tiempo, el patio se techó y sirvió de cancha deportiva. Fue restaurado y albergó durante algunos años el Archivo General de Puebla. Actualmente en la calle 6 Oriente existe un sinnúmero de tiendas dedicadas a la venta de golosinas típicas, llamados popularmente dulces de Santa Clara, siendo las más antiguas la Gran Fama, de 1892, y el Lirio, de 1897. En esta calle encontrarás los camotes, tortitas de Santa Clara, el delicioso rompope, borrachitos, macarrones, envinados, piñón o pepita, muéganos, marinas de nuez y pepita, trufas, semilla de amaranto, dulces de fruta cristalizados, etc. Y pues bien amigos, también aquí a nuestra mano derecha encontramos lo que es la casa de los hermanos Cerdán. Ahí sobre la fachada se ve cómo fue baleada. En esta calle también encontramos la casa de los hermanos Cerdán Alatriste. Data a finales del siglo XVI y a principios del siglo XVII. Fue la vivienda de Aquiles Cerdán, iniciador del movimiento libertador, y había sido morada familiar desde 2 generaciones anteriores. Aquiles, Carmen y Máximo, hijos del matrimonio Cerdán Alatriste, se alistaron pronto en el movimiento antirreeleccionista de Francisco I. Madero en 1910, siendo Aquiles Cerdán el primer presidente de dicho movimiento en Puebla, donde había fundado un club para distribuir propaganda en contra de la reelección del general Porfirio Díaz. Carmen Cerdán contribuyó en la distribución de pólvora y dinamita. Cuando Madero fue encarcelado y Díaz volvió a ganar las elecciones el 18 de noviembre de 1910, la policía, al mando del comandante Miguel Cabrera, cateó la casa para llevarse presos a los hermanos Cerdán, y al momento de que la policía intentó entrar, se generalizó una balacera y desde la iglesia de Santa Clara dispararon en contra de los hermanos Cerdán y sus compañeros. Es en 1911 cuando Madero se hospeda en el inmueble y en 1913 el inmueble se arrenda como casa de vecindad y comercios para camoteras. Décadas más tarde, el gobierno del estado decide que se convierta en Museo Regional de la Revolución Mexicana, siendo inaugurado el 18 de noviembre de 1960 por Adolfo López Mateos, entonces presidente de la República Mexicana. El convento de Santa Clara inició su construcción en 1585 y adquirió gran fama durante el siglo XVIII, ya que las monjas clarisas se dedicaron a la elaboración de dulces de leche, alfajores y mazapanes, pero sobre todo del camote de Santa Clara, tubérculo preparado con miel de maíz y barnizado con almíbar. Frente a su izquierda, el edificio de la Ciudad de México. Este bello edificio de estructura metálica fue construido por la empresa Schubert & Müller de París a principios del siglo XX. Su bella construcción representa un aire afrancesado, gracias a sus elementos arquitectónicos compuestos de metal y vidrio. A su izquierda, la Casa de los Muñecos, que recibió tal nombre por las figuras humanas grotescas realizadas en Talavera que aparecen en la fachada. La casa fue usada como un almacén de helados y a finales del siglo XIX se estableció el comercio denominado el famoso 33 y los almacenes Ciudad de México. Posteriormente, durante el siglo XX, se instaló el primer cine que hubo en la ciudad de Puebla, el Lux, una de las mejores peluquerías que existió en la ciudad.
La Imperial. Además, la dulcería Salambo, desde 1984 a la fecha, es adquirida por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP. Estamos llegando al final del recorrido. Y pues bien amigos, hemos llegado al final del recorrido, espero les haya gustado y se hayan divertido. Ya si gustan cooperar con una propina, gracias y que tengan una bonita tarde. Ahorita les indico cuando podamos descender.